Hola amigos, sean bienvenidos a MX Disc Golf. Yo soy Raúl Barceló y estamos en el Mundial de Disc Golf Profesional del 2022 en Emporia, Kansas, presentado por Dynamic Disc, en donde estaremos viendo a los y las mejores jugadores del mundo competir por el título de campeón mundial. El formato del torneo de este año es de 5 rondas en 2 campos diferentes, Jones Park y Emporia Country Club. Los 2 campos son abiertos, con hoyos que favorecen a los jugadores con mayor distancia y donde el viento será el factor más importante en la semana. Estos son campos para lanzadores de largas distancias, se requieren unos bombazos para sobresalir en estos campos, además de la precisión y colocación de los tiros que se requieren en este deporte en general. En este mundial hay 2 categorías que se dividen en 2 pools cada una, Pool A y B para los hombres y Pool C y D para las mujeres. Los mejores jugadores de cada categoría, según su rating, están en Pool A y en Pool C respectivamente. Pool A y C juegan un mismo campo, mientras que Pool B y D juegan el otro campo y al día siguiente alternan campos. Después de 2 días de competencia, los pools se vuelven a redistribuir basado en los puntajes de los primeros 2 días. Esto se llama el Scramble y se repite el proceso por 2 días más de competencia. Después de 4 rondas, los jugadores con los mejores puntajes de la semana pasarán a jugar la final en Emporia Country Club. Desde la semana previa al torneo, los jugadores empezaron a llegar a Emporia para practicar los campos y cada día ha ido subiendo la tensión y la emoción. También hubo otras actividades opcionales para los competidores en preparación para el torneo, como el Campeonato Mundial de Dobles Mixto, en el cual competidores formaron equipos conformados por un jugador de MPO y una jugadora de FPO y jugaron 2 rondas en el campo de Jones, donde se coronaron campeones Calvin Heimberg y Macy Vélez Díaz. También hubo otras actividades dentro del torneo, como fue la competencia de habilidades clínicas, precisión y distancia. Y fuera del torneo, los canales de producción de Disc Golf, cada uno hicieron su propio video, como las rondas de práctica de Jomes o el Skins Match de GK Pro con nuestro amigo Luke Humphries de anfitrión. Y así llegamos al primer día de competencia en este campeonato mundial del 2022. El primer día estuvimos en Jones Park, viendo a los pools A y C, los mejores jugadores del mundo, todos en un solo lugar. En la categoría FPO, vimos que las primeras tarjetas de la mañana ya estaban marcando el paso desde temprano. Ons Coggins y Jenna Blomroos fueron de las primeras jugadoras en salir en la mañana y obtener puntajes bajos. Ons Coggins tuvo -4 y la puso en 8º lugar. Y Jenna Blomroos tuvo -8, lo cual lo puso en el segundo lugar después del primer round. Y algo muy notorio que hizo es que logró el único birdie en el hoyo 18 de John Supreme entre todas las mujeres. Un hoyo bastante difícil. A Kat Merch la seguimos en los hoyos 15 y 16 y la vimos jugar muy bien, con mucha buena vibra, pero al mismo tiempo concentrada en cada tiro y no dejando que los errores le afectaran en su desempeño. Por ejemplo, después de irse OB en el drive del hoyo 16, su siguiente tiro fue muy bueno y logró salvar su par en ese par 5 tan difícil. Kat terminó su ronda con -5 en un empate con la señorita Gannon por el 6º lugar y a 5 tiros de diferencia de la líder Kristin Tattar, la favorita, y que no nos sorprende que ella ya esté en el liderato de este torneo. Kristin tuvo una ronda de -10, empezando con un birdie en el primer hoyo de John Supreme, uno de los más difíciles, y tuvo solo un bogey en toda la ronda. Muy pocos errores para la estoniana, a pesar de estar lidiando con una lesión de codo, la cual le impide hacer ciertos tiros de backhand. Así que después de la primera ronda en el Pool C, la categoría de mujeres, en el top 10 tenemos a Kristin Tattar, Jenna Blomroos, Ella Hansen, Jennifer Allen, Evelina Salonen, Juliana Korver, Missy Gannon, Kat Merch, Ons Coggins y Hailey King. Y si solo hablamos del top 10, entonces no estamos hablando ni de Paige Pierce ni de Valerie Mandujano. Pero ¿qué fue lo que salió mal en sus rondas? Pues Paige empezó con bogey y tuvo otros 2 más en los hoyos 11 y 16, que son de los más difíciles. Y aunque logró hacer birdie después de cada bogey y hasta logró conectar 3 birdies seguidos, solo tuvo -3 en su ronda y solo fue suficiente para ponerla en la posición número 11 de la tabla. Pero sabemos que aún falta mucho torneo y todo puede pasar.
Así que Paige sigue siendo una contendiente muy fuerte para ganar el campeonato. Otras estadísticas notorias en la categoría de mujeres en la primera ronda fue el Eagle de María Oliva en el hoyo 7. En el hoyo 13 hubo 2 Eagles de Heidi Lane y Natalie Ryan. Entonces entramos al segundo día de competencia y ahora sí estamos en Country Club. Y este es el campo más largo y más difícil de los dos campos en los que se está jugando este campeonato mundial. Seguimos con relativamente poco viento y un clima favorable para ver puntajes bajos de todos los competidores. Entre las mujeres vimos que Henna Blomroos y Ella Hansen casi alcanzan a Tatar. Y de hecho Henna llegó a estar a un tiro de diferencia de Tatar. Pero al final de la ronda, Henna perdió el ritmo y tuvo un tren de bogies en 3 hoyos seguidos, haciéndola caer del segundo al sexto lugar. Y al final del día, Kristen logró -3 en su ronda, lo cual fue suficiente para mantenerla en el primer lugar con -13 en total. Le siguen Ella Hansen con -11, quien jugó muy bien y si no fuera por 2 bogies en los últimos hoyos, estaría empatada con Tatar en el primer lugar. Después, en tercer lugar, tenemos a Missy Gannon, que tuvo -5 y su único error fue un double bogey en el hoyo 14. Y finalmente tenemos a Paige Pierce, que tuvo una ronda de -6 con un bogey y otro double bogey, pero también logró conectar 6 birdies seguidos durante la ronda, lo cual fue suficiente para mantener a Paige en el lead card para la tercera ronda. Y bueno, así vamos al día 3. Después del scramble, entre las mujeres, Tatar sigue en primer lugar y empieza esta ronda con un bogey. Y le va mal en los primeros 3 hoyos, ya le había alcanzado Blomroos. Y bueno, para el final de la tercera ronda ya van empatadas en primer lugar Henna y Kristen con -17. Y spoiler alert, después de los 2 double bogeys del tercer día, Paige Pierce no volvería a alcanzar el liderato del torneo. Y ya vemos que empieza a haber una separación entre las contendientes más fuertes a ganar el torneo, ya que entre el lugar 1 y el 10 hay 9 tiros de diferencia. Y así nos vamos al día 4 en el Country Club. En el top 10 se mantuvieron las mismas jugadoras que el día anterior. Missy Hollin y Hanley tuvieron rondas de -6 cada una, de las mejores del día, pero nada comparada con lo que hizo Kristen Tatar, quien tuvo un increíble -11 con un inicio de ronda casi perfecto, -7 en los primeros 9 hoyos y terminó su ronda sin bogeys con otros 4 birdies en el back 9 y con un rating de 1026. Impresionante, sería muy difícil que cualquiera de las otras jugadoras pudiera alcanzar a Kristen. Usually see her jump either. Yeah, that's true. Usually a straddle standstill. Y entonces no fue sorpresa ver a que Kristen Tatar, la favorita, se coronara campeona mundial el día siguiente. Pero qué manera de coronarse campeona. Tuvo otra ronda impresionante, -10 en el Country Club, con -8 en los primeros 9 hoyos. Solo tuvo par en el hoyo 1. Y su ronda tuvo un rating de 1011. Hubo varias rondas buenas de otras jugadoras, pero nadie pudo igualar la ronda de -10 de Kristen. Y así fue como la estoniana logró ganar su primer campeonato mundial. Además, tuvimos la oportunidad de conocer a Kristen y fue extremadamente amable y buena onda con nosotros. Congratulations. Thank you. We're very happy that you won. Thank you so much. You know, Mexico loves you. Ah, this is my cat. It's my kitty, Michi. Our kitty, baby. I'm a big cat lover. Oh, Very cute. Thank you so much. Hola, amiga. hello Hola. from Mexico. ¿Cómo estás? Oh, Muy muy bien. bien. We have a present for you. This is This from is our stamp. Our stamp from nice. MX Disc Golf. It's a harp. It's a so harp. hopefully you'll be able to. I love it. You guys can sign it for me. Oh, that would be my awesome. God. Yeah, yeah. Thank you guys. Thank you. I love it. Y en la categoría de MPO estuvo aún más reñido el torneo, con mucho de qué hablar durante las 5 rondas. Así que vámonos con la acción, empezando con el primer día.
Como ya les mencioné, estuvo muy reñido y hubo varios competidores que marcaron el paso desde temprano. El nivel de competencia en MPO ha subido exponencialmente en los últimos años, lo cual ha hecho que ahora sea mucho más difícil que un solo jugador sobresalga desde la primera ronda. Y lo comprobamos perfectamente este primer día, ya que tuvimos un empate por el primer lugar entre 5 personas con un puntaje de -10. 5 empatados en primer lugar significa que uno de ellos debería jugar en el Chase Card, o sea que parte del Chase Card es Lead Card también. No solo eso, después del primer día de competencia, entre los primeros 30 jugadores en la tabla solo había 3 tiros de diferencia. Así que está muy reñido y aún no podemos decir que alguien está posicionado para ganar el torneo. Tendrán que mantenerse con este ritmo por 4 días más para lograr ser nombrado campeón mundial. El hoyo 1 de Jones Park fue especialmente difícil. No solo aterrizar en la isla está difícil, también hacer el putt desde el drop zone es muy difícil. Es exactamente lo que vimos que le pasó a Emerson Keith. En el hoyo 1 de Jones Park ha sido el par 3 más difícil de todo el tour en todo lo del año. Otras estadísticas notables fueron Johnny McRae, que hizo un ace en el hoyo 12, algo impresionante de Johnny McRae. Además, Johnny McRae, por si no lo sabían, es el primer jugador que le concedió a MX Disc Golf una entrevista, así que de alguna manera él es como nuestro padrino del Disc Golf. Así llegamos al segundo día de competencia entre los hombres. El mejor del día fue el favorito de casa, Ricky Wysocki, con un rating de 1072. Sabíamos que después de ese primer día tan mediocre para sus estándares, hoy iba a salir con todo. Y en total vimos a 8 jugadores con puntajes en los double digits, o sea, -10 o mejor. Vemos que si no son rondas de double digits, no están compitiendo por los mejores lugares. El único del lead card que logró mantenerse para el tercer día fue Aaron Gossage, que tuvo su excelente ronda de -10. Anthony Barella, que tuvo -5 y bajó hasta el 11º lugar. A pesar de ser un jugador que tiene un cañón de brazo y que estos son campos que se le facilitan por su increíble distancia. Así que el lead card estaría conformado por Aaron Gossage, Paul Macbeth, Calvin Heimberg y Tristan Tanner. Y hasta ahorita no hemos hablado de Tristan Tanner, pero Tristan tuvo una de las mejores historias en las primeras 2 rondas. Para empezar, Tristan estaba en el Pool B, entonces jugó el orden de los campos al revés y jugó con todos los jugadores que tenían los ratings más bajos del torneo. Por eso empezó con un -13 en Country Club el primer día. Hizo 14 birdies y un bogey. Donde nadie estaba poniendo atención, no había cámaras ni espectadores. En el segundo día, Tanner jugó Jones Park, donde después de empezar con un bogey en el primer hoyo, que ya hablamos, el hoyo más difícil, par 3 más difícil de todo el tour, hizo 5 birdies en el resto del front 9 y en el 11 hizo otro birdie, que fue donde empezamos a grabarlo. Y después se fue a OB en el drive del hoyo 15, justo cuando llegaron las cámaras del Disc Golf Network. Tuvo su bogey en ese hoyo, pero después pudo cerrar con 3 birdies en los últimos 3 hoyos para terminar con -20 en total del torneo. Y después del scramble de Pool A y Pool B, como ya habíamos hablado, Tristan Tanner logra estar empatado en el primer lugar del torneo con Aaron Gossage. O sea, salió del Pool B a llegar al primer lugar y estar en el lead card. También me gustaría agregar una pequeña historia de nuestro amigo Jaden Wright, que también logró salir del Pool B después de la segunda ronda. Y eso es un logro muy grande para hacer su primer mundial. Muchas felicidades, amigo. Y así es como llegamos al tercer día del torneo. Si en el segundo día hubo 8 jugadores en double digits, el tercer día fueron 10 jugadores que tuvieron una ronda de -10 o mejor. Por cierto, 2 -10 seguidos de Aaron Gossage, tomen nota. No solo habla del nivel de juego de estos competidores, pero también nos indica que las condiciones climatológicas fueron ideales para jugar y anotar muchos birdies. Los jugadores que no lograron double digits o cerca de ellos simplemente no se están manteniendo al ritmo del liderato del torneo. Y después del tercer día vemos que a los primeros 10 jugadores en la tabla de posiciones los separan solamente 5 tiros de diferencia. Aaron Gossage demostró que aunque no fuera el favorito ni el más conocido, tiene todas las habilidades necesarias para ganar aquí en Emporia. Y después de ir persiguiendo el primer lugar toda la tercera ronda, vimos a Paul Macbeth cerrar su ronda con este tremendo putt en el hoyo 18 para empatar a Aaron Gossage en el liderato del torneo. Entonces, el cuarto día, ya vimos que el torneo empieza a definirse, ya sabíamos quiénes eran los contendientes más fuertes para ganar el torneo.
ya sería muy difícil que alguien fuera de los primeros 10 en la tabla lograra alcanzar el liderato del torneo. Ya para el cuarto día del torneo se sentía la tensión de una manera muy diferente a los días anteriores. Los puntajes no fueron tan bajos ese día. Entre los jugadores del lead y el chase card, el mejor puntaje fue de Aaron Gossage de -9. Otra vez Aaron Gossage, sí. Sin bogeys, por cierto. Pero ya vemos que aquí el quinto lugar ya tiene 6 tiros de diferencia con el primer lugar. Y sería difícil que los alcancen en la última ronda. Entonces nos olvidamos del resto de los competidores y nos vamos directo a la final, ¿no? Desde el inicio vimos que estuvo súper reñido. En el primer hoyo, los dos juegan el hoyo a la perfección y ambos están dentro de 5 metros para hacer su birdie. ¿Y qué creen? Aaron falla su putt. Y eso fue algo que no esperábamos ver en una distancia tan corta. Así que se ven los nervios y obviamente Paul no iba a fallar su putt, él huele la sangre. Sin embargo, en el segundo hoyo los dos quedan otra vez con putts similares. Y esta vez es McBeth quien falla su putt. Y Gossage recupera el tiro perdido en el primer hoyo. Entonces, en el hoyo 3, otra vez vuelve a pasar. Tienen buenos drives. McBeth lo mete. Impresionante. Y Gossage, que estaba dentro del círculo, vuelve a fallar su putt de la misma manera. Y se le ve en su cara la frustración y decepción y quizás nervios que está teniendo. En el hoyo 4 los dos metieron su birdie. Y en los hoyos 5 y 6, otra vez McBeth tuvo su birdie, mientras que Gossage dejó su drive muy corto en el 5. Y en el 6 le pegó un árbol. Así que tuvo un par en esos dos hoyos. Y eso efectivamente hacía que estuvieran empatados otra vez. De aquí en adelante el torneo se iba a definir hoyo por hoyo. Se mantuvieron empatados así por varios hoyos, hasta que en el hoyo 10 McBeth mete el birdie y toma la ventaja. Y el liderato absoluto del torneo por primera vez en toda la semana, en el hoyo 10 de la última ronda. Y así se fueron igualando sus tiros por los siguientes hoyos, hasta que en el hoyo 15, el primero de 2 hoyos de isla seguidos, Paul McBeth tira primero y se va a OB en su drive, obligándolo a irse a un drop zone del cual es casi imposible salvar el par. Gossage, al ver esto, no duda en responder poniendo su drive dentro del círculo 1 y logra su birdie, mientras que McBeth se va con el bogey. Y eso hace que los puntajes se volteen entre ellos dos. Y ahora Gossage es el que va ganando por un tiro de diferencia. Entonces van al hoyo 16, el hoyo más icónico de este torneo, con el lago. Y los dos logran aterrizar en la isla, pero Gossage tiene que hacer su putt primero porque está más lejos, justo al borde de la isla. Y vemos otra vez asomarse esos nervios de los primeros hoyos. Y Gossage vuelve a dejar su putt muy abajo. Le pega la canasta, lo falla. Y obviamente McBeth otra vez sabe capitalizar el error de Gossage y mete su putt de birdie, logrando otra vez empatar por el primer lugar. Así que se van al hoyo 17. Y McBeth hizo 2 tiros impresionantes, ¿ok? Primero, el upshot, después de que su drive quedara fuera de posición ideal, lanzó su disco por un espacio como de 2 metros entre los árboles y por encima de todo el OB, como 450 pies hasta quedar aproximadamente 85 pies de la canasta. Y de ahí clavó su putt en uno de los momentos más energéticos del torneo. Impresionante. Eso le daba a McBeth la ventaja por un tiro, ya que Gossage hizo su par en ese hoyo 17. Entonces, yendo al hoyo 18, McBeth con la ventaja de un tiro, pues no se iba a acabar ahí el drama. McBeth deja su upshot muy corto, demasiado lejos de la canasta, porque además es una canasta elevada. Y Gossage hizo todo perfecto y lo puso dentro del círculo 1 para su birdie. Y se van directo al hoyo 16 al desempate. Una cosa espectacular. Y ahí en el desempate, Gossage tira primero y pues los nervios le ganan y no logra aterrizar en la isla. Así que McBeth, una vez más, al ver el error de su contrincante, sabía exactamente que lo único que tenía que hacer era aterrizar en la isla, hacer un layup a la canasta y con eso quedaría coronado como el campeón mundial por 6ª vez en 10 años.
una batalla inolvidable y una victoria bien merecida para Macbeth, quien estuvo muy cerca el año pasado y seguramente se quería sacar la espina. Oh my God! My goodness. Al final del torneo también pudimos platicar brevemente con Paul para felicitarlo. ¡Woo! Felicidades por... Check it out. Time, so you gotta say something on. Now 6 times. Now 6. Thank you. Congratulations and... We're so happy to be here. Like, this is amazing. Like, I'm glad you guys made it. yeah, man. Yeah. Get to Mexico. Got to. Mexican representation. That was the best thing. Yeah. There we go. All right. Great to see you. Good to see you. Bye. Y también con su esposa Hannah, que nos contó cómo vivió la ronda desde la perspectiva de espectadora. Was being in the round following Paul today. How did you feel? I felt everything. I feel everything that he feels, worse because I can't do anything. And it was hard because I had to walk in the crowd and I didn't get to walk on the inside of the ropes. But luckily, for the first time in a long time, the whole crowd wanted him to win. Like everyone was like, 6 to 1, come on, oh my God. And that makes my job easier. So it made it more fun to like be amongst everybody. Oh, I mean, you kick yourself when they mess up, like you punch the air when they mess up, you smile and jump up and down when he makes a putt or does something amazing. Like you feel everything. So I'll be tired all this week. We get to go home, but mi esposito, es el campeón. Muchas felicidades. Gracias.